SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. La imagen de cientos de niños y de sus familias expuestos al frío y al hambre vuelve a atenazar a Europa por la situación en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, un país que con el apoyo de Putin está dispuesto a mantener la tensión. En esa frontera con tiendas de campaña, gente hacinada y en la que falta agua y comida se cruzan varios frentes. El primero es humanitario, con el debate que ha abierto Bruselas sobre si cambia su política de acogida y empieza a levantar muros contra la inmigración. Y el otro es político, José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Bruselas se ve ahora apoyando al controvertido gobierno polaco. No le queda más remedio porque el gobierno polaco había tomado medidas contra sus jueces, pero todo esto ha cambiado. Un gobierno que quiere que la justicia de su país prevalezca a la europea. Ante la amenaza Bielorrusia, Bruselas aparca sus diferencias con Polonia y estudia sanciones a Lukashenko, que a su vez anuncia represalias. De momento ya ha advertido con que está dispuesto a cerrar el gasoducto que trae energía al este de Europa. Álvaro Zamarreño. Si los ministros de Exteriores aprueban las sanciones que han hablado en su reunión de este jueves en Bruselas, el mensaje desde Minsk será el de que el formato de la respuesta bielorrusa podría ser cortar el suministro de gas que pasa por su territorio. Lukashenko se pregunta si algunos dirigentes europeos descerebrados piensan antes de hablar, porque su país mantiene Europa caliente en invierno y si le cierran la frontera, él puede cerrar el suministro. Las sanciones acordadas, que no impuestas, podrían aprobarse el lunes próximo si la crisis no remite. Y además de ampliar la lista de empresas y personas sancionadas, podrían castigar a aerolíneas que lleven a migrantes y refugiados desde Oriente Próximo hacia Bielorrusia. Mientras trata de resolver el conflicto en la frontera, Europa está también en la gestión de la crisis económica de sus países, a los que pide reformas a cambio del Fondo de Recuperación. La Comisión enfrió ayer las perspectivas del gobierno español porque pronostica que nuestro país va a crecer este año, también el que viene, pero bastante, mucho menos de lo que pronosticaba el Ejecutivo. Desde Bruselas, Griselda Pastor. La Comisión había sido siempre menos optimista que Calviño, pero nunca con tanta diferencia. España crece un 4,6, pero su crecimiento se queda 4 décimas por debajo de la media europea, por debajo de lo previsto por Bruselas y muy lejos de lo que preveía el Gobierno, un 6,5 al que España no llega si estos datos se cumplen ni este año que viene. Y esto con un déficit del 8,1 y una deuda de más del 120. Well, indeed, there is a difference. Evidentemente hay una diferencia. La razón está en el impacto del precio de la energía y también en el bajo consumo ciudadano, afirma el comisario Gentiloni, muy prudente y hoy especialmente pendiente de que el crecimiento del resto de países nos sirva de argumento para volver hacia el rigor, ya que la deuda acumulada en algunos países podría convertirse en instrumento de ruptura total para el euro. Pero de la agenda internacional, la gran duda que tenemos que resolver en las próximas horas es en qué queda la cumbre del clima de Glasgow. Que oficialmente termina hoy, así que hoy veremos si necesitan tiempo de prolongación el fin de semana. Deberíamos conocer en qué se traducen las buenas intenciones que fueron a exponer los gobernantes el primer día. La ONU apremia para un compromiso concreto para que se acelere la reducción del carbón y se terminen las ayudas públicas a los combustibles fósiles. Y de la pandemia, los contagios han bajado un poco, pero sigue reportando sus cifras más elevadas con 48.000 nuevos positivos. Eso en Alemania, donde esta mañana el Bundestag debate los planes para combatir el aumento de casos y va a tener sobre la mesa que solo accedan a los centros de trabajo las personas que se hayan vacunado, que se hayan recuperado o que presenten una prueba negativa. Berlín, la ciudad, exigirá el certificado COVID desde el lunes para entrar a la mayoría de los locales de ocio. Enrique Arnaldo tiene ya el voto a favor del Congreso y del Constitucional para convertirse en magistrado del Tribunal. El jueves que viene asumirá el cargo. El Congreso aprobó ayer su nombramiento por 11 votos menos de los previstos. 8 grupos no participaron en esa votación. Por el PSOE se opuso Odón Elorza. Anoche en Televisión Española el ministro que cerró el pacto con el PP, Félix Bolaños, de Presidencia, defendía la disciplina de voto. Yo creo que cuando uno va en una lista electoral se somete a lo que el partido está estableciendo, porque uno no es diputado, digamos, individualmente, sino es diputado simple y llanamente porque hay una lista electoral con un programa electoral que a los ciudadanos les ha convencido. En el Constitucional, el nombramiento de Arnaldo y los otros 3 juristas que integran este acuerdo recibió el voto a favor de todos los magistrados, salvo uno, pero igual que ocurre en el Parlamento, también la votación en el Tribunal fue secreta. El Gobierno confía en que después de esta votación, que le ha generado una incomodidad notable, el PP se abra a acordar la renovación del Poder Judicial, pero el PP
PP no da garantías de ello. En lo que está también el Ejecutivo, entre tanto, es en sacar adelante los presupuestos. Ha acordado con Esquerra y el PNV que los interinos que lleven más de 5 años en sus plazas se conviertan en fijos. No hará falta que opositen. Es viernes, es 12 de noviembre. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días, Sastre. Ayer se celebró el Día del Soltero, un evento que aquí, por lo que sea, no se celebra, pero que en China es todo un acontecimiento nacional. Normalmente suele ser el día de más ventas de todo el año, como aquí ocurre, por ejemplo, en Navidad, pero es que esta vez han batido todos los récords. El gigante Alibaba, que es como el Amazon chino, ha facturado 73.000 millones de euros en un solo día. Esta empresa lanzó la iniciativa en 2009 como algo pequeño, pero acabó siendo algo similar a lo que aquí conocemos como el Black Friday, una jornada de descuentos salvajes de hasta el 70%. La diferencia es que esto ocurre en un país de 1.000 millones de personas. Y que además después de la pandemia se han lanzado aún más a las compras. Al final, como en San Valentín, el amor, el desamor o la soltería son lo de menos. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, más allá de las compras, Depende, aquí nos interesa el tiempo para hoy, que va a seguir revuelto en el Mediterráneo. Va a llover durante todo el día en Baleares, en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Es posible que caigan también algunas lluvias a lo largo del día en el Cantábrico. En el resto del país tendremos sol y los termómetros, pues parecidos a los de ayer. Ahora hace bastante frío, pero luego a mediodía tendremos temperaturas más agradables. La pandemia sigue descontrolada en Alemania, donde se ha vuelto a registrar una cifra altísima de contagios. No es tan grave como la de ayer, pero sí está cerca del récord, Sonia. Según los datos que se han publicado esta madrugada, solo en un día se han registrado 48.600 nuevos contagios. Son algo menos de los 50.000 de ayer, pero la verdad es que la cifra es escalofriante. Nunca, ni en lo peor de la pandemia en 2020, se habían alcanzado esos números. Además, 191 personas han muerto. Así que el Bundestag, el Parlamento alemán, ha empezado a debatir cómo frenar esta escalada y a partir del próximo lunes entrarán en vigor nuevas restricciones en la hostelería. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Este será el último fin de semana para que las personas no vacunadas puedan acceder a restaurantes, cines, museos o peluquerías en Berlín. A partir de lunes, la capital alemana exigirá el certificado de vacunación o una acreditación de haber superado el COVID en los últimos 6 meses para entrar a la mayoría de recintos de ocio y tiempo libre. Solo están exentos los menores de 18 años y quienes no puedan vacunarse por razones médicas. La cuarta ola del coronavirus acude a Alemania con fuerza y sitúa la tasa de contagio semanal en 249 casos, la más alta desde que empezó la pandemia. Alemania tiene que permanecer unida para superar este invierno, ha afirmado el vicecanciller y aspirante socialdemócrata a la Cancillería al defender en el Parlamento un paquete de medidas de los partidos que negocian el futuro gobierno. Entre otras, incluye el regreso de los test gratuitos y la obligación de vacunarse o hacerse un test para acudir al centro de trabajo. Esta nueva ola se ha dado a llamar como la de los no vacunados porque los contagios están subiendo sobre todo entre los países donde hay menos población vacunada. En Austria, el gobierno de una región del país ha decidido imponer un confinamiento a todo el que no esté vacunado. Gilana Ayala, buenos días. Muy buenos días. No podrán salir de sus casas si no es para una gestión de primera necesidad y tendrán que teletrabajar. Esta medida se aplica de momento para Alta Austria, aunque el gobierno no descarta extenderla a más regiones o a todo el país si fuese necesario en los próximos meses. El gobernador del estado ha definido la situación sanitaria de Alta Austria como dramática. Austria ha vuelto a marcar en las últimas horas un nuevo récord de contagios que se han multiplicado por 10 solo en el último mes. Nuevo récord también en Países Bajos con más de 16.000 casos. Esta mañana está previsto que el gobierno anuncie nuevas medidas, entre las que sobrevuela también la posibilidad de un confinamiento. Los expertos le han recomendado al gobierno que lo decrete durante 2 semanas. La buena noticia en Europa es que la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado el uso de 2 fármacos orales que sirven de tratamiento para la COVID-19. Ya les hemos contado en portada las previsiones de la Comisión Europea para España, una rebaja de las que había hecho el gobierno para este año y para el que viene. Un palo para el optimismo de Moncloa, que afronta otra crisis en la calle. En toda España se están produciendo protestas de ganaderos. Esto que escuchamos es a las puertas de la planta de Puleva, en Granada. Los trabajadores se quejan de los altísimos costes de producción que no se ven compensados con lo que cobran por la venta final. Radio Granada, Encarni Pérez, buenos días.
Solo 3 grandes comercializadoras controlan en Andalucía el 90% de la leche que sale al mercado. Los productores lácteos de Granada se sienten asfixiados. Están vendiendo la leche a las grandes comercializadoras a unos 30 céntimos, mientras el coste de producción está alrededor de los 40. El sector teme que tengan que cerrar la mitad de las 20 explotaciones de vacuno para leche existentes en la provincia. Considera que las industrias lácteas se están abocando al sector al cierre para abastecerse después en otros mercados como el francés, país de origen de la empresa Lactalis que gestiona Puleva. Así lo asegura uno de los productores granadinos, José Antonio Bolívar. Pero nosotros los insumos, la cebada, el maíz, la soja, todo nos ha subido. Entonces no podemos aguantar más. Por eso ya nos están obligando a hacer lo que hemos hecho, que no queríamos, pero nos han obligado a hacer estas cosas. Y seguiremos a no ser que esto tome un cambio radical de aquí a primero de año. Para 2022 tenemos que tener unos precios dignos. No lo sé si esta empresa, la tal y como es francesa, lo que quiere es traerse la leche que sobra a Francia. La situación es insostenible, como aseguran también desde los sindicatos. Por un lado los ganaderos y por otro los transportistas. Tenemos todavía tiempo para poder alcanzar acuerdos y sobre todo, pues en fin, ¿no?, transmitir la solidaridad y el compromiso de este ministerio. Tenemos tiempo para negociar, decía la ministra de Transportes Raquel Sánchez, sobre la huelga convocada por el sector para los días previos a Navidad. Los camioneros dicen que el gobierno los tiene abandonados. Pero ¿cuál es la radiografía del sector aquí en España? Bueno, la mayoría de los transportistas son autónomos y las empresas con trabajadores a su cargo no suelen tener más de 3 empleados en la de Meizoso. El transporte de mercancías por carretera es un sector muy atomizado. 107.000 empresas trabajan por cuenta ajena, son dueñas de 382.000 vehículos de todos los tamaños, camiones en su mayoría. Según los datos publicados por el Ministerio de Transportes, más de la mitad de esas empresas, 64.000, tienen un solo camión. En la práctica, sus titulares son trabajadores autónomos. Apenas 14.000 empresas tienen más de 5 camiones y no llegan a 800 las que superan los 40 vehículos. Según la EPA, el transporte de mercancías por carretera da empleo a unas 350.000 personas, apenas 3 por empresa. Solo Grecia y Chipre tienen una ratio menor, según datos de Eurostat en la Unión Europea. Y este viernes se completa la fusión entre CaixaBank y Bankia, la más grande realizada hasta ahora en el sistema financiero español. Las entidades van a unificar sus sistemas informáticos, una operación que va a mantener sus oficinas cerradas durante todo el fin de semana. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. A las 3 de la tarde comienza la fusión tecnológica, es decir, la fusión real de Bankia y Caixa. Y va a ser un fin de semana de baches para los clientes de Bankia. Desde que cierren sus oficinas a las 3, los clientes de Bankia podrán extraer efectivo de los cajeros, podrán realizar compras con tarjeta con normalidad, pero el saldo no se les va a actualizar hasta el lunes. De hecho, algunos de ellos ya están registrando retrasos de 2 o 3 horas en esa actualización. Además, los clientes de Bankia no podrán enviar ni recibir dinero a través de Bizum. Bizum no estará operativo para cuentas con origen o destino de Bankia. Y si utilizan la aplicación de móvil, a partir del domingo, la aplicación de Bankia solo va a permitir saldos, nada más, ver cuánto dinero se tiene en cuenta. Pero cualquier operación se tendrá que hacer ya descargando CaixaBank Now. En ese primer acceso seguirán valiendo las claves viejas, luego habrá que cambiarlas. Así que fin de semana de turbulencias para los clientes de Bankia. Los de CaixaBank no van a ver alterados sus servicios. La mudanza es de 7,6 millones de clientes. Es tal información que equivale a 45 veces la capacidad de almacenamiento de Spotify. Italia lleva días inmersa en una polémica después de que se haya descubierto un enorme fraude en la renta, una ayuda para desempleados que estén buscando trabajo. La mafia está detrás de todo este desfalco, que se calcula en casi 50 millones de euros a través de maniobras de lo más imaginativas. Pero el gobierno ha defendido la ayuda, insiste en que los defraudadores son un porcentaje mínimo y que eso no puede perjudicar a los que de verdad sí la necesitan. Informa desde Roma Marina García. Pide respeto porque en los últimos días se ha desatado la polémica en Italia tras conocerse el fraude de hasta 48 millones de euros relacionados con esta ayuda del gobierno. Entre las personas investigadas, destacables vinculaciones con la mafia, incluso nombres de algunos de los grandes boss y sus familias, que aprovechaban que el acceso a la solicitud incluye una autodeclaración para omitir antecedentes penales y acumulación de bienes. La falta de bases de datos que contrastasen lo declarado por los solicitantes ha impedido que fuesen detectados estos casos durante el proceso y solo se descubriesen en la investigación posterior. Especialmente grave el caso de un señor en Taranto, que era dueño de 17 coches, o otro en Avellino, que tenía un Ferrari. A lo largo
Boiancho de Italia, otras investigaciones siguen su curso y hace tan solo unas horas se ha conocido otro macrofraude, 60 millones de euros, llevado a cabo por varios ciudadanos rumanos con residencia en Cremona y que habían establecido un sistema de solicitudes de ayudas con nombres falsos, usando a ciudadanos que nunca habían vivido en Italia o robando la identidad a personas que ya estaban muertas. A pesar de la notoriedad de este suceso, de esta noticia, las personas denunciadas suponen solo un 0,1% de aquellas interesadas en la ayuda, que en julio eran casi 3 millones de personas en Italia. Y en Cuba, la represión contra los grupos opositores ha obligado a cambiar de estrategia al principal convocante de una marcha prevista para el lunes, informa desde La Habana Mauricio Vicén. Cambio radical de estrategia del principal organizador de la llamada Marcha Cívica por el Cambio, convocada por la plataforma Archipiélago para el próximo 15 de noviembre y declarada ilegal por el gobierno. Junior García, el líder de la plataforma disidente, dijo que para evitar que se ejerza violencia contra los manifestantes o que estos sean enviados a la cárcel después del 15N, marcharía él solo en La Habana un día antes, en representación de todos los ciudadanos a los que el gobierno priva de su derecho a manifestarse. A los cubanos que aún así quieran salir a las calles el 15N sin desalentarles, García les recomienda no poner en riesgo su integridad física y la de otras personas. Ayer también se conoció la posición de los obispos cubanos, que pidieron al gobierno libertad para los presos de las protestas del pasado 11 de julio y abrir vías de diálogo con los que disienten para crear las bases de un país mejor. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.